Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. ¿Ya todos tienen sus hojitas? ¿Sí? Bueno, vamos a dar gracias a Dios por este momento y a poner en sus manos este momento tan bonito. Señor Dios, aquí estamos reunidos, Señor Dios. Su pueblo, Señor Dios. Deseoso, Señor Dios, de escuchar su palabra, Dios. Rogándole, Señor Dios, que sea usted quien abre nuestro corazón, Dios. Padre Santo Dios, y que nuestro corazón sea tierra fértil, Señor Dios, para todo lo que escuchemos, Señor Dios. Lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, estamos con la lección 2, ¿verdad? El tema es Génesis 1:1, ¿verdad? Vamos a empezar con el primer parrafito de nuestro estudio, que dice así, dice: Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comenta nuestra hojita, dice: podríamos decir que la persona que abre la Biblia por primera vez, ya sea por simple curiosidad o con un genuino deseo de descubrir la verdad y el sentido de la vida, lo primero que encontrará es que Dios es el origen de todas las cosas. ¿Sí? Vamos a corroborarlo, hermanos, Génesis 1:1. ¿Sí? Vamos a corroborar esto que acabamos de leer. ¿Sí? Efectivamente, sí. Nos habíamos comentado en las clases pasadas que en hebreo la primera letra, la primera palabra de cada libro es importantísima. ¿Sí? Así en este caso del libro de Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice nuestro segundo párrafo, dice: no es casualidad que la Biblia comience con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, antes de cualquier cosa, ¿sí?, debe de haber un reconocimiento hacia Dios como el creador y el dueño de todo. Si yo no soy producto de la casualidad, entonces debería vivir para aquel que me hizo, bajo sus reglas y cumpliendo el propósito por el cual fui creado. Así como ven ustedes de sencilla esta afirmación, hermanos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es muy, muy importante. Estas palabras son muy importantes porque son el fundamento de nuestra fe. Primeramente, estar plenamente seguros de que Dios creó todo lo que vemos, ¿sí?, que Él es el autor de todo lo que vemos, ¿sí?, porque eso nos da a nosotros una dirección en nuestros actos y en nuestra manera de vivir, hermanos. ¿Sí? Tenemos que tener un fundamento, algo que nos haga vivir, ¿sí?, no errantes, sino con la vista puesta en Dios como principio de todo, ¿sí? Él creó Dios los cielos y la tierra, dice la palabra. ¿Sí? ¿Y por qué es muy importante este principio, hermanos? Porque, como vamos a ver más adelante, ¿sí?,
el diablo ha querido destruir ese principio. ¿Sí? Que no creamos esto que acabamos de leer tan sencillo. Vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Sí? Vamos a leer Salmo 103. ¿Sí? Salmo 100, versículo 3. Y vamos a escribir las primeras dos oraciones del versículo. ¿Sí? Salmos 103. ¿Sí? Dice así. Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ¿sí? Y ovejas de su prado. Aquí nos pide nuestro estudio que en las rayas que pusimos, que tienen ahí en blanco, escribamos las primeras dos oraciones. ¿Sí? ¿Qué oración escribieron ustedes? ¿Cuál ven ahí primeramente? Exactamente, reconoced que Jehová es Dios. ¿Y la segunda? ¿Sí? Así es, sí. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado también. ¿Sí? Debemos reconocer o darnos cuenta de por qué la palabra de Dios hace énfasis en esto. Reconoced que Jehová es Dios. Ocurre, hermanos, ¿sí? Que en la humanidad, ¿sí?, no existe un reconocimiento de que Dios es el creador de todo, que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Sí? No está la humanidad consciente de la magnitud del Dios que tenemos. ¿Sí? Es tan infinito su poder, hermanos, de Dios. ¿Sí? Que no podemos ni siquiera darnos una idea de ese poder infinito que tiene. ¿Sí? La palabra de Dios dice que Él construyó todo en 6 días, ¿sí?, y el séptimo descansó. Sí lo dice así, ¿verdad? Sí. Él creó todo en 6 días y el séptimo descansó. ¿Sí? Muchos científicos dicen es imposible que todo esto haya sido hecho en 6 días. Y luego para ponerle una componente, por decir así, humana, dicen, si dijéramos que son 6 millones a lo mejor de días. ¿Sí? Pero yo les digo, hermanos, es tan infinito el poder de Dios que si hubiera querido Él, hace todo el universo en 6 segundos, porque su poder es infinito, hermanos. ¿Sí? Y eso nosotros debemos de tenerlo muy claro. ¿Sí? Y reconocer la magnitud de su poder. La segunda parte, donde dice que no me hice solo, sino debo reconocer que Dios es el dueño de mi vida. ¿Sí? Y la segunda parte donde dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sí? Si nosotros tenemos estas palabras adentro de nuestro corazón, hermanos, eso nos va a dar sentido a la vida, ¿sí?, sentido de vivir. ¿Sí? Y nos va a hacer vivir una vida diferente, ¿sí? Porque tenemos en nuestro corazón, creemos esas palabras al 100%, las creemos y las tenemos en nuestro corazón. ¿Sí? Siguiendo con el párrafo. ¿Sí, hermana? ¿Sí?
Sí, sí, Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. A lo mejor nosotros podemos decir, pues no estoy aprendiendo nada, yo creo en Dios, ¿no? No soy sí, ateo. Pero creo que a veces el problema es que no le reconocemos como a Dios, porque en el momento en que le reconocemos como Dios, sí, implica que nos tendríamos que someter a su señorío así es, como Dios, sí, ¿no? ajá, Porque podemos salir a la calle y millones de personas creen en Dios, cierto, ¿verdad? cierto, Pero no le reconocen como Dios, sí, como Señor y dueño de nuestra vida. Y cuando tienes un dueño, no te manda solo, así es, ¿verdad? Entonces, ajá, ese tenemos que reconocerle, porque pues reconocerle, la misma Biblia dice que el diablo cree en Dios, ¿verdad? así Los es, demonios creen en los Dios, demonios, ¿verdad? sí, Pero nosotros tenemos que reconocerle. Dice, Proverbios dice, reconócele en todos tus sus caminos caminos, y Él enderezará tus veredas. tus Cuando le veredas. reconocemos como Dios, Él arregla lo que está mal en nuestras vidas, ¿verdad? Así es, sí, Gracias. ok, muchas gracias, hermana Carla, sí, quedó claro eso mensaje, esa aportación de la hermana Carla, ¿verdad? No es solo creer, es reconocer a Dios. ¿Sí? Continuamos con el siguiente párrafo. Dice, en la primera declaración de la Biblia encontramos la respuesta a dos de las preguntas más comunes que se ha hecho el hombre. Una de ellas es, ¿cuándo? Y la respuesta es, en el principio. ¿Y quién? Y la respuesta es, Dios. Estas cuatro palabras, ¿sí?, al principio de la Biblia forman la base de la fe. En el principio, Dios. Si uno cree estas palabras, puede creer todo lo que sigue en la Biblia. Por esto, el enemigo de Dios, Satanás, ha intentado destruir el fundamento. Vamos a ver, Salmo 11:3. Salmo 11:3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Entonces, hemos sido testigos de cómo Satanás ha intentado destruir este fundamento que estamos viendo. Y ocurre aquí, hermanos, que cuando no obedecemos a Dios, como debe ser, nos convertimos nosotros en dioses, con D minúscula, ¿sí?, en dioses de nosotros mismos, ¿verdad? Solamente decimos, como dice Carla, como dicen muchos millones de gentes, dicen así, ¿sí?, yo creo en Dios, ¿sí?, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque este fundamento ha sido destruido, ¿sí?, en la humanidad. Y esas incógnitas que acabamos de mencionar, ¿sí?, ¿quién hizo todo? ¿Sí? ¿Cuándo lo hizo y quién? Es una pregunta que la humanidad siempre ha tenido. ¿Sí? Pero para no ir tan lejos, la respuesta está aquí en la palabra de Dios. ¿Sí? Pero no la queremos reconocer como debe ser. ¿Sí? Siguiendo con el párrafo, dice, otras dos preguntas que han inquietado al hombre son, ¿por qué? ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Sí? El por qué, vamos a verlo en Apocalipsis 4:11. ¿Sí? ¿Y para qué? El propósito lo vemos en Isaías 43:7.
Vamos a ver estas citas. ¿Sí? Vamos a ver Apocalipsis 4:11. ¿Lo quiere leer, hermano Eduardo, por favor? Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sí? Ahí, ¿qué respuesta encontramos ahí, Eduardo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque por Él fue creado todas las cosas, ¿Sí? por el poder de Dios. Así es, porque Él quiso hacerlo, ¿verdad? Por su propia Por su voluntad. voluntad. ¿Sí? Por su voluntad, por tu voluntad existen. Ahí tenemos la respuesta. Por tu voluntad existen las cosas. Así es. Gracias, Eduardo. Gracias. Entonces, es una manifestación de la soberanía de Dios. ¿Sí? Por su voluntad, Él hizo las cosas. ¿Sí? Y ahora vamos a Isaías 43:7. ¿Nos lo puede leer, por favor, hermano Jorge? Hermano Jorge no requiere micrófono. Isaías 43:7. Isaías 43:7 dice: todos los llamados para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Sí. Entonces, aquí vemos, hermano Jorge, el propósito, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Para la gloria de Él. Sí, para la gloria suya, para la gloria de Dios fuimos creados. Sí. Entonces, ¿Me permite tantito sí, nada hermano. más? Sí. Sí. Sí, hermano. Estamos entendiendo que Dios es todopoderoso, y aquí lo que leímos en Apocalipsis 4:11 también dice, ¿verdad? Lo que acabamos de leer. Sí. Dice: Señor, eres digno de recibir la gloria. O sea, el Señor es digno de recibir la gloria, dice, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas. Sí. Muchas veces decimos, sí, Dios hizo el sol, hizo la luna, hizo todas las cosas, pero no le damos la honra de vida. O sea, no lo reconocemos, no lo glorificamos, no lo exaltamos como debiéramos hacerlo, Sí. ¿no? Con nuestra vida. Porque, como decía usted, ¿no? Hasta los Sí. demonios creen, ¿no? Sí. En Dios y tiemblan. Y tiembla. ¿Sí? Y mucha Sí. gente cree en Dios, pero nunca lo honra, nunca lo glorifica, Nunca. nunca lo exalta, Sí. nunca le da toda la gloria al Señor, ¿no? Y también ahorita también lo que leyó Jorge, o sea, Sí. reconocer su grandeza, Su grandeza. su poder, su misericordia, darle la honra y la gloria en todo al Señor. Gracias. Sí, hermano. Ok. Síguela. Gracias, hermano Vicky. Es importante, ¿no? Que hoy en día la gente piensa que Dios existe para satisfacernos a nosotros, ¿no? Siempre es estarle pidiendo a Dios, y Dios que nos ayude, que nos sane, que pídele a Dios esto, Sí. y aquí vemos que es al revés. Nosotros fuimos creados para Él, Nosotros para Él. ¿no? Así es. para servirle a Él, para darle gloria a Él. No es al revés. Y creo que es muy importante, porque el concepto de algunos que decimos que creemos en Dios es que Él está a nuestra disposición. Sí. ¿Verdad? Bien, nosotros debemos estar a su disposición. A su disposición. Entonces, Él, por su voluntad, Él no tiene una razón, Él simplemente quiso crearnos Sí. en un acto soberano, como usted decía, y hay mucha gente que dice: es que vine a sufrir a este mundo, ¿no? Sí. Pero lo que nos espera a los que hemos creído a Dios vale la pena, porque el crearnos
nos dio el privilegio de conocerle a Él, a Dios. O sea, nos hubiéramos Sí. perdido el privilegio de conocerle a Él, ¿no? Así A tener es. una relación con Dios. Él Sí. es el que le da el propósito a nuestra vida, ¿no? Ujú. Fuera de Él, pues no hay mucho propósito, es un ciclo tras generación, Todo se repite. todo se repite, Igual. ¿no? Incansablemente, pero el que él haya decidido crearnos y darnos el privilegio de conocerle es, Ujú. pues, impresionante, ¿no? Así es, hermano. Ok, gracias. Sí. Entonces, pues hemos visto a través de la historia que el hombre ha perdido el propósito ese que Él nos creó para la gloria de Él, hermanos. Dios nos creó para la gloria de Él. Sí. Sin embargo, volteemos a ver a la humanidad. Sí. ¿Qué porcentaje de la humanidad glorifica a Dios con sus vidas? Sí. Dice Romanos que no hay ni uno, ¿no? Ni uno. Sí. Y vemos el colapso que hay ahorita en la sociedad. ¿Sí? Porque si viviéramos con este propósito, si cumpliéramos con este propósito, ¿sí?, tendríamos un mundo muy diferente al que tenemos. Pero hemos perdido ese propósito. ¿Sí? Es algo, el conocerle a Dios es algo que Él en su misericordia tuvo a bien regalarnos, conocerle a Él. Y como comenta nuestra hermana Carla, ¿verdad?, pues hay sufrimiento, ¿sí? Pero aún cualquier sufrimiento que podamos tener aquí en la tierra, ¿sí?, es nada comparado con lo que nos espera en el futuro, ¿sí?, frente a Él, ¿sí?, en su gloria, en la eternidad, ¿sí? Entonces, cualquier cosa, cualquier sufrimiento que tengamos aquí no nos va a amedrentar, por decir así, o asustar, ¿sí?, porque conociéndolo a Él, todo pinta de diferente manera, ¿sí? Cualquier cosa que pase en la tierra no es comparable con la gloria de estar en su eternidad con Él. ¿Sí? Comenta aquí el estudio, seguimos. Dice, la lección pasada vimos que en 1 de Timoteo 6:20 se nos advierte la existencia de una falsamente llamada ciencia. Es decir, existen ideologías religiosas que son presentadas y enseñadas en los libros y en las universidades como ciencia. Los creadores y promotores de esta ciencia no tienen la intención de enseñar la verdad, sino al contrario. Su objetivo es encubrir la verdad. Leamos Romanos 1, 18 al 20, por favor. Le podemos pedir a nuestra hermana Adalia si nos lo lee, por favor. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con la injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gracias, hermana. ¿Algún comentario? Pues, no, Sí. dice aquí es la culpabilidad del hombre, o sea, no Sí. tenemos excusa para No hay nada. excusa, así es. Gracias, hermano. Sí. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que estamos, al tema que estamos viendo, el parrafito que leímos dice,
Los promotores de la falsa ciencia no tienen la intención de enseñar la verdad, sino al contrario. Su objetivo es encubrirla. Y efectivamente, Romanos 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿qué pasa con esos científicos? Cuando descubren algo que no va de acuerdo con lo que ellos piensan, lo encubren. Lo encubren. Dice diciendo, esta falsa ciencia comenzó a florecer en la historia reciente, ya que antes la mayoría de los científicos eran creacionistas, es decir, creían firmemente que el universo era producto de un arquitecto divino. Arquitecto con A mayúscula y D con D mayúscula, porque es Dios al que estamos refiriéndonos aquí. Y como muestra, como un botón que sirve para muestra, dice, a continuación se muestran solo 5 científicos creacionistas, ya que la lista completa es demasiado larga. Y sí, hubo un tiempo de la humanidad en que sí se creía que lo que dice la palabra. ¿Sí? Vamos a hablar de, dice aquí, Charles Babbage, vivió 1792 a 1871. Él inventó la calculadora y estableció los fundamentos para la ciencia de la computación. ¿Sí? Estamos hablando del siglo XVIII y XIX, ¿verdad? Finales del XVIII y XIX. ¿Sí? Y luego mencionan a John A. Fleming, de 1849 a 1945. Él incursionó en la electrónica, inventó la válvula térmica, ¿sí? lo que conocíamos antes como bulbos, ¿se acuerdan? Los jóvenes ya no conocieron los bulbos, sí, nosotros sí. Sí. Habla de Joseph Lister, 1827 a 1912. Él estableció lo que es la asepsia y la antisepsia en la cirugía. ¿Sí? Cuando se dieron cuenta que morían muchos en cirugía, era porque se contaminaban. Entonces estableció la asepsia y la antisepsia. ¿Sí? Otro es Gregorio Mendel, 1822 a 1884. Él incursionó en la genética, ¿sí? haciendo experimentos con chícharos de diferentes colores, vio cómo se transmitían las características, los caracteres de chícharos de colores, ¿sí? y estableció sus leyes de Mendel. ¿Sí? Luego, para finalizar, Louis Pasteur, 1822 a 1895, él incursionó en lo que es la bacteriología, la pasteurización, la vacunación e inmunización, ¿sí? de una manera científica. Estableció muchos principios para en estos campos de la medicina y de la biología. Pues estos científicos eran creacionistas, creían en Dios y honraban a Dios con sus vidas, ¿verdad? Estas fueron personas con un gran intelecto, que trabajaron arduamente en medio de grandes adversidades. En contraste, o sea, ahora vamos a hablar de la otra cara de la moneda, ¿ok? En contraste, algunos científicos de sillón, ¿sí? porque nunca pisaron el campo de la experimentación, empezaron a especular sobre el origen de las cosas, de tal manera que más que científicos eran filósofos. Y fue en el siglo XIX que esta corriente filosófica logró controlar el trabajo verdaderamente científico, o sea, logró
por decir así, ocultar, ¿verdad? La ciencia verdadera, ¿sí? Ocultando las investigaciones y los descubrimientos que no eran favorables a sus teorías. Y ahí vamos a ver Romanos 1:25, parte A. Ya estamos en 1:25, parte A. Voy a leerlo yo. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La parte A dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso fue lo que hicieron estos pseudocientíficos. Y sigue nuestro estudio diciendo, la consecuencia fue que hasta el día de hoy la teoría de la evolución es considerada como verdad en la mente del colectivo social, o por lo menos como la más creíble, entre comillas, la más creíble, aunque en realidad es increíble. Todas las teorías del origen del universo, más que ciencia, son una religión, ya que nunca han sido comprobadas. La Biblia nos enseña que Satanás ejerce una gran influencia en el mundo. Algunos de estos pseudocientíficos practicaron el espiritismo y basaron sus teorías en la información recibida por espíritus. Entonces, eso pasó con muchos científicos, ¿verdad? Que ocultaron la verdad de Dios, ¿sí? Porque no compaginaba con su manera de pensar, ¿sí? De tal manera que ahora todavía en las universidades, ¿sí? Bueno, en mis tiempos, no sé si ahora todavía, en mis tiempos nos hablaban de las dos teorías, ¿sí? De la teoría creacionista, ¿sí? Y de lo que es la teoría de la creación del universo, ¿sí? Y la teoría de la evolución, ¿verdad? Entonces, pero viéndolo bien, no hay comparación, porque pues la teoría de la evolución sigue siendo eso, ¿sí? Una teoría, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Vamos a ver primera de Juan 5:19. Le vamos a pedir a nuestra hermana Pilar, si no lo lee, por favor, hermana Pilar. ¿Sí le puede leer? No. Bueno. Entonces, nuestra hermana Erika, por favor, Erika. ¿Sí? ¿Tiene por ahí? Amén. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ok, hermano. En base a lo que leyó, vamos a darle respuesta a las siguientes preguntas. Dice, lee primera de Juan 5:19 y contesta. Hermana Erika, ¿estaría Satanás influenciando a estos hombres para difundir enseñanzas contrarias a la Biblia? ¿Cuál sería su respuesta? Que sí, ¿verdad? Aquí dice, sabemos que somos Sí. de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Sí. Ahí está. Ok, entonces la respuesta es que sí está Satanás influenciando en los científicos. Y luego dice, otra pregunta dice, ¿ejercerá Satanás influencia en las esferas del gobierno, educación y medios de comunicación a nivel mundial? ¿Qué piensa usted, hermana Erika? ¿Estará ahora ejerciendo todavía influencia en la sociedad, en el gobierno, Satanás? Mucho más, yo Sí. creo que sí, en estos Más, tiempos es cuando más se... Sí. Ok. Y lo estamos viendo, ¿sí? Estamos siendo testigos en esta época de cómo
Satanás, dice la palabra que es el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Sí, está influyendo en todas las esferas, ¿sí? En la educación. ¿Sí? Se hacen muchas cosas en las escuelas, ¿sí? Que en generaciones anteriores no se hacían ni se mencionaban siquiera. ¿Sí? La falta de respeto entre los alumnos, la falta de respeto hacia los maestros, todas esas cosas. ¿Sí? La televisión, cómo se ha deformado el lenguaje. ¿Sí? Todo eso es la pura influencia de Satanás. Entonces, la respuesta es sí, y la respuesta es que sí está influyendo en todas las esferas Satanás. Y luego dice, el siguiente párrafo dice, en contraste con los verdaderos científicos, cuya ardua labor trajo importantes beneficios para la humanidad, el trabajo de estos pseudocientíficos no derivó en ningún beneficio para el mundo, ni en progreso para la ciencia, por lo que no vale la pena dedicarle mucho tiempo. Solo tomemos un momento para revisar la vida del famoso Charles Darwin como representante de este grupo. ¿Sí? O sea, no vamos a entretenernos mucho tiempo, hermanos, porque los científicos creacionistas, los que sí creen la palabra de Dios, ¿sí? Ellos hicieron muchas aportaciones muy importantes a la ciencia y la siguen haciendo. ¿Sí? Pero los falsos científicos únicamente ha servido para traer maldad, para traer decadencia en la humanidad. ¿Sí? Vamos a ver uno de ellos nada más, y así de rapidito, porque para no perder el enfoque de que debemos nosotros tener en nuestra personalidad eso de reconocer a Dios en toda su magnitud, ¿sí? Reconocerle y darle la honra y la gloria con nuestras vidas, hermanos. ¿Sí? Dice aquí, Charles Darwin nació en 1809 en la riqueza y pudo darse una vida fácil. Estudió 2 años de medicina en la Universidad de Edimburgo y desertó. Ese fue el único entrenamiento científico que recibió, pues realmente nunca gustó del estudio, sino de la vida social. Un pariente con influencias le consiguió la posición de naturalista en un barco, el Beagle, que planeaba viajar alrededor del mundo. El viaje duró 5 años. Se sabe que Charles Darwin, mientras navegaba, fue invitado a practicar la brujería con los nativos de América del Sur, tomando parte en sus ceremonias. ¿Sí? Se cuenta que después de tales experiencias, algo le sucedió, pues desde su regreso a Inglaterra, su salud siempre estuvo extrañamente debilitada. Tuvo acceso a la Biblia al crecer en la iglesia anglicana, pero se convirtió en agnóstico. El agnosticismo es la doctrina filosófica que nos afirma, que no afirma ni niega la existencia de Dios, mientras según ellos no se demuestre una u otra cosa. ¿Sí? Mientras no haya una demostración, ellos ni niegan ni afirman. ¿Sí? O sea, por decir así, el agnosticismo es una especie de ateísmo, ¿verdad? Ateísmo. Y son tendencias que van creciendo en la sociedad. ¿Sí? Es la manifestación de Satanás queriendo destruir el fundamento que vimos al principio. ¿Sí? El fundamento que viene en las primeras palabras del Génesis, en Génesis 1:1. ¿Sí? Continuamos diciendo, el título completo de la obra de Charles Darwin más conocida es, falta un parrafito, sí, Darwin en realidad nunca fue científico.
y al parecer tampoco entendió de genética, ya que se casó con su prima, trayendo como consecuencia que todos sus hijos nacieran con trastornos físicos o mentales y 3 de ellos murieran prematuramente. Sí. El título completo de su obra más conocida es El origen de las especies por medio de la selección natural o de la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la supervivencia. Este título, el título, deja ver lo malévolo de su contenido. Introdujo la teoría científica de que las poblaciones evolucionan mediante un proceso conocido como selección natural. Según él, este es un proceso evolutivo que establece la supervivencia del más apto o la preponderancia de la ley del más fuerte, por lo que los individuos más débiles perecen y sus rasgos no se transmiten a las generaciones siguientes al no reproducirse. ¿Sí? Continúa diciendo el estudio, este argumento fue usado para justificar las guerras, hermanos, las guerras más mortíferas de la historia de la humanidad. ¿Sí? Su obra influenció las teorías racistas del nazismo, ¿sí? En base a las cuales Hitler, que también fue espiritista, por cierto, creía en una raza superior denominada aria, raza aria, para la cual los judíos representaban una amenaza, ¿sí? Por lo que trató de exterminarlos, ¿sí? Y algunos los usó de experimentos genéticos con el fin de mejorar la raza. Cabe mencionar que Darwin presentaba sus teorías como si fueran hechos comprobados, pero nunca presentó evidencias. Sus frases más usadas eran, pudo haber sido tal y tal y tal, tal vez XXX, ¿sí? Probablemente, otra frase dice, se puede concebir, y su frase favorita era, tomemos un ejemplo imaginario. Y así, en base a puras suposiciones, fue formando su teoría. ¿Sí? Y se ve aquí, hermanos, la influencia de Satanás, ¿sí? Porque normalmente en los artículos científicos, ¿sí? a quien quiere publicar un artículo científico, se le exige muchas cosas. Se le exige que muestre evidencias, se le pide que muestre referencias bibliográficas, ¿sí? Se le pide que demuestre beneficio y que no perjudique a otras partes. O sea, son muy exigentes con los científicos que publican algo. Y Charles Darwin tuvo las puertas abiertas para que, en base a sus posiciones, escribir un libro y tomarlo como verdad, ¿sí? O sea, ahí se ve claramente la intervención, ¿sí? del mal y cuánto daño nos ha hecho a la humanidad al justificar las guerras, ¿sí? Pensando que forma parte de la selección natural. No es posible eso. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Vamos a ver qué dice. Segunda de Timoteo 4, 3, 4. Le pedimos a Denise que si nos la lee, por favor. Dice,
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán Las fábulas. Sí, gracias. Entonces, aquí estamos viendo cómo, fíjense hermanos, este versículo que nos acaba de leer Denise, ¿sí?, fue escrito hace, pues ya casi 2000 años, ¿no? Y ya desde entonces ya se sabía, ¿sí?, que el ser humano tiene la tendencia a inclinar su oído a las fábulas, ¿sí? Y oímos de fantasmas y ahí estamos. Y oímos de extraterrestres y ahí estamos. Y oímos del telescopio que anda en el espacio, captando señales de vida inteligente, y en nuestro oído está ahí. ¿Sí? Tenemos comezón de oír fábulas, hermanos. ¿Sí? Y nos alejamos de la verdad, como dice aquí la palabra. ¿Sí? Se apartarán, dice el 4, dice, y apartarán de la verdad el oído. La verdad, ¿quién es? ¿Se acuerdan? Jesucristo, sí. Apartarán de Cristo el oído y se volverán a las fábulas, ¿sí? Entonces, es lo que estamos viendo con la humanidad de forma general. Seguimos diciendo, dice, ante esta situación, ¿qué se nos manda a los creyentes? ¿Sí? Muy importante, salud, muy importante eso que vamos a leer, Primera de Pedro 3:15. ¿Sí? ¿Será que, hermanos, que nosotros como creyentes vamos a estar únicamente lamentándonos de que esto está pasando? ¿Sí? ¿O hay algo que podamos hacer nosotros? Primera de Pedro, vamos a ver qué nos dice aquí. Primera de Pedro 3:15. Aquí puede leer. Si uno la puede leer, por favor, hermana Mayela. 3:15. Primera de Pedro 3:15, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con reverencia ante todo, razón de la esperanza que hay en vosotros. Sí. Entonces, de acuerdo a eso, hermana, ¿qué es lo que debemos hacer? Que debemos estar firmes, ¿Firmes? enseñanzas, ¿no? Enseñanzas. ¿Sí? Porque nos pueden decir como venían las teorías, ¿no? La ciencia, Sí. o sea, hay veces de que nos pueden comentar en las escuelas, pero si no estamos firmes, pues Sí, que no están bien delante del Señor. así es, nos van a mover fácilmente, ¿verdad? Sí. Por eso dice la palabra, dice, santificar a Dios. Bueno, primeramente, santificar a Dios. ¿Sí? Tenemos que vivir una vida santa, como dice Dios, como nos pide Dios. ¿Sí? Sed santos como yo soy santo. Y estar preparados también, ¿sí? Y por eso estamos aquí nosotros ahorita, preparándonos, ¿verdad? Queremos ser preparados. Y cada vez que usted toma su palabra en su casa, usted se está preparando, ¿sí?, para estar listo para presentar una buena defensa, ¿sí? Una buena defensa. Dice aquí la palabra, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice, ¿por qué crees tú eso? ¿Por qué crees eso que dices? Y llevarlo a la palabra, ¿verdad? A la palabra. ¿Me permite nada más hacer Sí, un bueno. pequeño comentario? Sí, hermana. Sí es importante prepararnos, hermanos, porque mucha gente comenta que los cristianos somos los más ignorantes, ¿verdad? Sí, sí. Mucha gente apenas si le dices soy cristiano y que la Biblia dice esta gente ignorante, ¿no? Sí. Y debemos saber dónde estamos parados, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Para saber con mansedumbre decir Sí. en lo que creemos, por qué lo creemos, Ujú. ¿sí? Sí. Con esa certeza, como dice usted, para eso nos reunimos, para aprender
todos estamos aprendiendo. Aprendiendo Tenemos todos. que aprender bien y para poder exponer nuestra fe a la gente que Sí, nos podemos encontrar y nos preguntan algo, ¿no? Porque luego no Sí. sabemos ni qué contestar. sí, así es, hermano. Ok. Sí, olvidé comentarles eso, ¿verdad? Se tiene el concepto de que, oye, ¿por qué crees en la Biblia, no? Déjenme decirles que yo era de esas personas, ¿sí? Que decía, pero ¿por qué se dejan guiar por la Biblia? Si finalmente la escribió un hombre, ¿no? Sí. Pero les he comentado que falleció un amigo mío y yo dije, no vaya a ser que así como me llamó a mi amigo Dios, me llame a mí también en la noche y me va a decir, hijito, pero ni siquiera leíste mi palabra. Entonces me propuse en mi corazón leerla de principio a fin y me fui encontrando con detalles que dije, momento, esto no lo puede haber escrito un hombre. ¿Sí? Muchas cosas que luego en un café se los puedo platicar. Ok, momento, espérate, esto no puede haber escrito un hombre. ¿Sí? Entonces, madre hermano. ¿Sí, hermana? A ver. Hermano, aquí donde dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Bueno, sabemos que Dios es santo, ¿verdad? Sí, Él ya es santo. No es que uno le vaya a atribuir a Dios la santidad, o sea, no, Él ya es santo. Pero bueno, me corrige si estoy mal, yo lo veo así como que entendamos que que el Señor está aparte de todo, es a veces hasta humanamente, ¿verdad? sí, Cuando hablamos de alguna recomendación de algún lugar, decimos, ya has probado tal servicio o ido a tal lugar y usamos esta expresión, es que es otra cosa. No, es Sí. otra cosa. Ajá. Como tratando de decir, bueno, este lugar está muy, muy por encima de cualquier otra cosa que hayas probado antes. Entonces, Sí. bueno, Dios es santo, o sea, Él está apartado, está por encima. Y lo que entiendo yo, ¿verdad?, es que no le vamos a atribuir la santidad, pero que lo tenemos que tener también nosotros claros. Y luego cuando dice que estemos preparados, porque como usted lo acaba de expresar, ¿verdad? Si no estamos preparados, pues ¿cómo le vamos a dar testimonio a alguien más de que, sí, pues que Dios está por encima, que está aparte, que es o sea, perdón la expresión, que es, no lo puedes traer así y ponerte como a comparar, como si estuviera al mismo nivel lo que dijo Charles Darwin, ¿verdad? sí, Con la evidencia de Dios, aunque en el mundo así es, ¿no? Como usted también lo dijo, o sea, en Sí. su época se enseñaba el creacionismo y la evolución. La evolución, sí. Nuestra época ya no, ¿verdad? ¿Así todavía? Yo ya no me acuerdo de Charles, pero así como que te lo ponen al mismo nivel, ¿no? Sí. Como para que Sí. y entonces entendamos que está aparte sí, así es. y estemos preparados para poder pues transmitir eso a los demás. Ujú. Que tiene razón Charles Darwin. Sí, que las ponen al parejo y nos empujan para que creamos lo de Shelley. Ok, lo de Darwin, ¿verdad? Gracias, hermano Sarita. Vamos a ver ahora Judas 3, por favor. El libro de Judas. Ya estamos ahí cerquita. San Judas, apóstol, versículo 3 dice, lo voy a leer yo, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, pues la palabra contienda pues, nos da idea de una pelea, ¿verdad? Sí. Pero pues no se trata de andar peleando,
¿verdad? Pero sí ser capaces, ¿verdad? De con firmeza, ¿sí? Con celo, sí. Sabemos que la Biblia no es para pelear, o las cosas de Dios no son para No pelear, son para pelear, exactamente. sino que hablemos con ese celo, ¿no? Con esa diligencia a las cosas del Señor. Ok, hermano, sí, ciertamente, sí. Hablar con celo, ¿verdad? Las cosas de Dios, ¿ok? Estar listos para eso. Esa es la exhortación que nos hace el apóstol Judas. Sí. Seguimos con el estudio, dice, ¿qué debemos aprender para poder presentar una buena defensa de nuestra fe? Y vamos a 2 de Timoteo 2, 14 y 15. Segunda de Timoteo 2, 14 y 15. ¿La tiene nuestra hermana Belinda? ¿No? ¿Sarita? Bueno, Sarita. Ah, no trae lentes. 2. Segunda de Timoteo. Por favor, Sarita. Segunda de Timoteo 2, 14 y 15. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gracias, hermano. Sí. Dice, ¿qué debemos aprender para poder presentar una buena defensa de nuestra fe? Pues debemos aprender a usar bien, porque dice que usa bien la palabra de verdad. Así es, bueno. La espada. Usar la espada de la palabra. ¿Sí? Ok, gracias, hermano. Eso debemos, es una exhortación que nos hace, que hace el apóstol Pablo al apóstol Timoteo, ¿verdad? A Timoteo, ¿verdad? Dice, hay una lucha por la verdad, por lo cual se nos manda ser diligentes y a contender ardientemente por la fe. ¿Sí? Cuando se nos manda a ser diligentes es porque ahí tenemos una urgencia, ¿sí? Hay una urgencia ahí presente, ¿sí? Y cuando dice a contener ardientemente nos habla de que debemos tener pasión por lo que hacemos, por hablar la palabra, por explicarle a alguien que nos pide explicaciones, ¿sí? Como creyentes debemos hacer el máximo esfuerzo para conocer la palabra de Dios e impartirla de manera completa, precisa y clara. Aquí en este punto, hermanos, la palabra precisa es muy importante, hermanos, porque ya ha ocurrido que ante una falta de precisión, ¿sí? Han surgido sectas nuevas, ¿sí? Le preguntaba a una persona de los que se llaman unitaristas, oye, ¿por qué ustedes nada más bautizan en el nombre de Jesús? Y me llevó un versículo del libro de Hechos, donde decía, ¿qué debemos hacer? Le preguntaron a Pedro, dice, vayan y bautícenlos en el nombre de Jesús. Sí, pero era a los hebreos, y los hebreos ya tenían al Padre, ya tenían al Hijo, ya tenían al Padre y al Espíritu, y nomás les faltaba el Hijo, ¿verdad? Y de ahí surge una secta. Por eso hay que ser precisa y clara la palabra, la manera de explicarla, ¿verdad? Esto es crucial para combatir los efectos desastrosos de las falsas enseñanzas. Sí. Podemos abundar en verdadera evidencia científica que respalda las enseñanzas bíblicas. Sí. Esto es muy importante, muchachos. Pensaba que estaba dando clases, ¿verdad? Eso es muy importante, hermanos. ¿Sí? Podemos abundar en verdadera evidencia científica, ¿sí? Y decirles evidencias acerca de las enseñanzas bíblicas, ¿sí? Pero lo único que tiene poder para transformar una vida es la palabra de Dios, ¿sí? Recordemos que la lucha por la verdad no es una lucha intelectual, ¿sí? Sino que es una lucha espiritual, ¿sí? Entonces,
podemos agarrar a una persona y mostrarle 1000 evidencias, ¿sí? Arqueológicas, históricas, ¿sí? Científicas, ¿sí? Le podemos decir, la Biblia te dice que la vida de la carne está en la sangre. Te lo dijo hace 4000 años. Y los científicos apenas se dieron cuenta, los médicos apenas se dieron cuenta después de 1500 para acá, ¿sí? que la sangre lleva el alimento a los tejidos, ¿sí? Y antes no lo sabían, y la Biblia te lo dijo desde hace 4000 años. Entonces, así como esas evidencias podemos mostrarle muchas y muchas y muchas, y no por eso va a creer la persona, ¿sí? Porque es una lucha que no es intelectual, es una lucha espiritual. Bueno, entonces, lo que podemos hacer es oración, y oración, y oración por ellos. ¿Ok, hermanos? Bueno, ahí termina la clase. Bueno, aquí el hermano Eduardo tiene un comentario aparte. Y también la hermana Catarina. Hay una película que se llama Génesis es historia. Está muy interesante porque esta película habla del origen de la creación, sí. Pero son puros científicos o sea que científicamente coincide lo que está escrito, sí, con lo que ellos han estudiado, ¿no? Okay. A los que se dedican paleontólogos, biólogos, arqueólogos. Está muy, muy interesante esa película. Sería bueno que la viera. Ok. ¿Y concuerda con la palabra? Sí, perfectamente. Sí. Eso es una buena noticia. Sí, adelante, hermana Catarina. Bueno, haciendo un énfasis al Salmo 100, ¿verdad? Cuando veíamos ahorita que dice que reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces, aquí hay una gran verdad. Son 5 capítulos los que tiene este Salmo, ¿verdad? Digo, 5 versículos, perdón, los que tiene este Salmo, pero aquí en este versículo 3, ¿verdad? Tiene una gran verdad, como comentábamos ahorita. Tenemos que reconocer primeramente que Él es el Señor y someternos. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, en ese sometimiento tenemos que entender, ¿verdad? Que no nos pertenecemos a nosotros mismos, ¿verdad? Que no es nuestra vida, porque en apariencia decimos, es mi vida, yo hago con mi vida lo que sea. Sí, pues no, sí, porque Dios nos va a pedir cuentas. Sí. Y dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Si Dios nos escogió, ¿verdad? Nos escogió con un propósito. Sí. Y ese propósito se tiene que cumplir a pesar de nosotros. A pesar de... Sí. Dios nos va a meter en una hondura que no vamos a poder salir, ¿verdad? O sea, nos va a meter en una situación, si realmente somos hijos y no estamos obedeciendo, nos va a dar. Y hasta que reconozcamos reconozcamos que Jehová es Dios y podamos cantar, como dice aquí el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, ¿verdad? Okay, y servir, porque el propósito del que el Señor nos llamó es servirle, servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Ok, muy bien, muy buena observación, hermana. Gracias. No sé si decirle hermano, doctor, ya mero se gradúa, ¿no? Es ingeniero mecatrónico, ¿verdad? Y está estudiando su doctorado, ¿en qué es? En medicina, ¿verdad? Ahora. El hermano de plano no tenía nada que hacer, o sea, yo lo que quería era salir de la escuela. Y con toda la extensión de la palabra, y no esperaba que fueran las 2 de la tarde para salir. Ya tenía preparada mi mochila desde la 1 de la tarde. Hay algo que nos debe quedar bien claro, hermanos. Bien claro. ¿Cuál es el título de la clase? Los comienzos. Estamos viendo el capítulo 1 de Génesis, ¿verdad? El origen de todo esto, porque mucha gente te dice, ¿por qué crees en Dios? Yo te puedo preguntar a ti, Erika López Palmeri, ¿por qué crees en Dios? No me contestes, ¿verdad?
o a ti te lo puedo preguntar, Noé, o a ti, Sara, o a usted, hermana Catalina, o a ti, ¿por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Dios? ¿Quién me puede decir por qué crees en Dios? De otra forma no hay, porque dice la palabra del Señor que Él se nos reveló a nosotros. Hay mucha gente que puede estudiar la Biblia, hay muchos teólogos que no creen en Dios. Es cierto. No porque estés aquí sentado estudiando esto significa creo en Dios. Si crees en Dios, esa creencia implica ¿qué? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Pero si Dios no se te revela, por mucho que lo tengas en una mente tan finita, tan pequeña, la omnipotencia, la soberanía, ¿cómo puedo decir? El infinito de Dios no te va a caber nunca en la cabeza. Por muy cabezón que estés, jamás te va a caber. Es Dios quien se le revela al hombre. Es la única forma. Vemos aquí toda la lección y vemos que aquí que había gente aparentemente muy estudiada, como Charles, ¿qué dice? Babbage, como John Fleming, Joseph Lister, Gregor Mendel, Luis Pasteur, ellos defendiendo sus teorías, ¿verdad? Defendiendo lo que ellos decían. Pero yo me acuerdo que hubo un hombre que se llamó Juan Calvino, que dijo una vez, un perro ladra cuando su amo es atacado. Yo seré un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio. ¿Cuántas veces han atacado la verdad de Dios delante de ti y tú te quedas callado porque no sabes ni qué decir? Estamos estudiando, este es un discipulado. Y viene aquí nada más las personas que realmente quieren aprender quién es Dios. Y no para tener una apologética. ¿Qué es una apologética? ¿Una qué? ¿Y cómo viene en el libro de Primera de Pedro? ¿Se acuerdan que lo acabamos de leer? Lo leyó la mujer más hermosa después de mi mamá, mi esposa. Ya me dio mi mamá. No, sí, la mujer más hermosa, mi esposilla, mi esposita, mi esposa. Ya me puse hasta nervioso. Se me hace que me voy a dormir con los perros hoy. ¿En dónde está ese? Mande. ¿Conocían del Señor? Sí, pero cuando te hablan de la gente científica, te habla de sus conocimientos, ¿sí? Tú tienes que presentar una apologética que está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Lo leyó Mayela, dice, sino santificar a Dios, al Señor en vuestros corazones y estad siempre, ¿cuándo? Siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Dios no es para discutir. Tú estás para dar el mensaje de Dios. Ayer fuimos al Seguro Social, Mayela. Ayer fuimos al Seguro Social y estaba allí yo repartiendo unos folletos, gracias a Dios. Y un señor me empezó a platicar ahí sus cosas. Un señor ya mayor, ya grande. Y ahí estaba mi esposa conmigo y empezó a decir algo. Y me dijo, ¿sabes qué? Hay una persona que es cristiana y me ha hablado. Y le digo, Señor, mire, porque me platicó de los ovnis, de películas y demás. Le digo, todo eso es una falacia, la única verdad está en la Biblia. Le digo, y no es coincidencia de que usted y yo estemos platicando aquí. Yo no sé cómo es su vida, pero si usted no se arrepiente de sus pecados y de su maldad, se va a ir al infierno. No tengo que decir otra cosa. No tengo que decir otra cosa más que la verdad. ¿Sí? Y presentar una apologética de quién es Dios. Mientras que a ti no se te haya sido revelado, vas a estar como un hombre en la Biblia que se llamaba Job. ¿Se acuerdan? ¿Qué decía ese hombre? De oídas te había oído. Y mucha gente de oídas conoce a Dios, pero no lo conoce realmente como lo conoció Job. ¿Quieres conocer a Dios? A lo mejor tienes que pasar lo que Job pasó.
¿Lo necesitas pasar? Al buen entendedor, dice el proverbio Jorge capítulo 1, versículo 1. Al buen entendedor, pocas palabras. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios le dice hoy a su iglesia. Prepárense, hermanos, prepárense. Aquí tenemos, por ejemplo, el hermano Jesús, ingeniero y ahora es médico. Tenemos allá a un ingeniero y también hizo un máster. Acá tenemos un arquitecto. Allá tenemos gente preparada. Y gente preparada en la palabra de Dios que vale más que cualquier otra cosa. Esto no es religión. No. Ninguna religión salva. Solamente Cristo salva. Señor, te doy gracias porque nos permite reunirnos en esta tarde para estudiar los comienzos, Señor. Como veíamos, Señor, el motivo por el cual tú creaste todo esto, Dios, es para que te conociéramos. Qué privilegio, Señor, nos has dado, que no lo desperdiciemos. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, que dejemos de perder el tiempo en cosas vanas, Dios. Hoy estamos, mañana quién sabe, Dios. Pero al menos, Señor, sabemos que lo mejor de todo es que, y si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, Señor. Te pertenecemos. Que no nos salgamos de tu cobertura, de tu cuidado y tu protección. Salimos de este lugar, ve con cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.